Pregunta del diputado don Tomás Guitarte Jimeno, del Grupo Parlamentario Mixto. Buenos días, señora ministra. ¿Se compromete el Ministerio a recuperar el servicio ferroviario diario Zaragoza-Teruel, Valencia-Alicante-Cartagena con ida y vuelta, reconocido como obligación de servicio público y que integra Teruel en la red ferroviaria estatal? Señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, el servicio al que usted se refiere de Zaragoza-Teruel, Valencia-Alicante-Cartagena dejó de prestarse tras la declaración del estado de alarma. Pero con carácter general estamos recuperando los servicios que tuvimos que suspender, yendo siempre un paso por delante de la demanda. Actualmente, en relación a esta línea, se mantiene y se atiende mediante enlaces en Valencia con trenes de media y larga distancia. A medida que se vaya confirmando la mejora de la demanda en la relación Zaragoza-Teruel-Valencia, repondremos ese tren que operaba en toda la relación completa. Puede contar con nuestro compromiso. Muchas gracias. Señor Guitarte. Según nuestros datos, solamente se ha recuperado el tramo Valencia-Cartagena, es decir, que todavía debe entrar en servicio y funcionamiento el tramo Zaragoza-Teruel-Valencia. Para nosotros es muy significativo este tramo porque es el único que este mismo servicio aporta el 50% de los pasajeros que tiene la línea y, como comentaré a continuación, su pérdida podría poner en peligro el propio futuro de la línea como transporte de pasajeros. De modo similar, otros servicios ferroviarios básicos para las cabeceras de comarca y para numerosos pueblos han sido suprimidos en Aragón. Es el caso de los servicios entre la capital y Monzón, Huesca, o los que se dirigen a la Calatayud, o los que deberían llegar a Teruel desde Valencia. Recientemente, su ministerio ha acordado con el Gobierno de Aragón la sustitución de 2 de estos servicios ferroviarios de transporte por servicios de autobús, lo que significa un deterioro de la calidad de servicio, un abandono del ferrocarril en nuestros territorios, ir en contra de la política de la UE y, obviamente, condenarnos otra vez al recurso a los combustibles fósiles. Creemos que su ministerio debe reflexionar con responsabilidad y sentido crítico sobre la pésima planificación de servicios de transporte de viajeros en la línea de Teruel y en otras de la España vaciada, una gestión que lleva a una pérdida continua del número de pasajeros en estas líneas convencionales. Por ejemplo, debido a los cambios de horarios y a la implantación de servicios en franjas horarias imposibles para la demanda, entre 2011 y 2014 en la línea de Teruel los viajeros disminuyeron un 80%. Las consecuencias de esta línea es el aislamiento ferroviario y a día de hoy desde Teruel solo se puede viajar a 4 ciudades sin disponer de promociones, mientras que, por ejemplo, en nuestra misma comunidad desde Huesca se puede hacer a 21 ciudades y desde Zaragoza a 52. Abundando en las deficiencias de planificación, cuando un servicio tiene pasajeros, como este que hemos mencionado, de Zaragoza a Cartagena, pasando por Teruel y Valencia, que supone el 50% de los servicios, en ese momento desvían los trenes por otras líneas. En definitiva, los hechos parecen revelar las intenciones de suprimir el transporte de pasajeros por ferrocarril en las líneas que pasan por Teruel. Necesitamos, por contra, que el Ministerio y Renfe ofrezcan para la España interior un transporte ferroviario de pasajeros que vertebre el territorio y dé servicios a las pequeñas y medianas ciudades, y no solo a las grandes áreas metropolitanas, como es la situación actual. Muchas gracias. Señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Guitarte. Mire, puede estar usted tranquilo porque desde el Gobierno y desde este ministerio tenemos un firme compromiso con el reto demográfico porque queremos estar con todos y todas las ciudadanas y queremos garantizar el derecho a la movilidad, como le decía antes. Mire, una de las cuestiones, y ahora hablaremos de los servicios ferroviarios, es también, por ejemplo, el Centro de Competencias Digitales de Renfe en Teruel que hemos puesto en marcha desde el mes de julio. En cuanto a los servicios ferroviarios que usted refería, está claro y es indiscutible que el ferrocarril vertebra el territorio y asegura su movilidad. Y por ello, aunque la demanda, insisto, sigue estando por debajo de la del 2019, los trenes de servicio público ya están restablecidos en Aragón al 87%. La relación entre Teruel y Zaragoza tiene 2 servicios diarios y, por lo tanto, está también restablecida en su totalidad. Y la relación Valencia-Teruel-Zaragoza tiene 4 servicios diarios, solo uno menos por sentido al día de los que tenía con
anterioridad a la pandemia. También le diré que seguimos avanzando en los acuerdos con su formación que benefician a Teruel y que benefician principalmente a los ciudadanos y a las ciudadanas y que para nosotros son prioritarios y que además, insisto, contribuiremos y nos comprometemos a cumplirlos. En la línea ferroviaria entre Zaragoza, Teruel y Sagunto estamos ejecutando una importante renovación de la infraestructura con una inversión global de 441 millones, de los que ya hemos movilizado 200 millones y hemos retomado los estudios de mejora. Y también estamos acometiendo la sustitución del material móvil al que usted hacía referencia en cuanto a su estado. En conclusión, el compromiso de este Gobierno. Muchas gracias, señora ministra.